título de la presentación es el decrecimiento, estrategias para liberarnos de nuestra necesidad de acumulación perpetua. Entonces, el esquema del clase es que al principio quiero hablar un poco sobre esta idea de crecimiento económico ilimitado, sustentado. Es como una de las como ironías más grandes de la sociedad moderna e ilustrada en que vivimos. Y voy a hablar un poco el por qué siento yo que eso es algo ilógico, ¿no? Nosotros que desde hace 200 años nos creemos una sociedad moderna, científica, que seguimos el razón y la lógica. Estamos todavía siguiendo un patrón económico que realmente no tiene ningún sentido. O sea, tenemos todo el data, todos los confirmaciones de que el crecimiento ilimitado sobre un planeta finito no funciona. Eso es cuestiones como de sentido común, ¿verdad? Pero a pesar de tener la información, a pesar de tener estos datos, seguimos en la gran mayoría, todos los países del mundo, una misma línea de crecimiento ilimitado. Después vamos a hablar sobre algunos estudios que han habido, más que todo por algunos economistas que intentan como desafiar digamos, el imperialismo del PIB, del Producto Interno Bruto. En las últimas décadas, digamos, la forma de medir el salud de una economía ha sido a través del Producto Interno Bruto. Y en algunos años más recientes, algunos economistas han comenzado a desafiar, digamos, esta hegemonía que tiene y para tratar de como tomar una visión un poco más amplia sobre qué es la felicidad humana, cómo se mide la felicidad, más allá de la riqueza, ¿verdad? De ahí siempre en mis presentaciones yo siento que siempre es muy importante eh, tomar un vista de lo que podemos aprender de los pueblos indígenas y yo voy a hacer el argumento que muchas de las sociedades originales, las sociedades indígenas que existen hoy en día, siguen siendo como un ejemplo vivo de sociedades que han entendido que no se puede basar una economía sobre un crecimiento ilimitado, que siempre hay una necesidad para límites, una necesidad de llegar a un equilibrio con el entorno que nos da el sustento. Y al final quisiera como terminar mirando como dos caras o dos como corrientes que existen hoy en día dentro del movimiento del decrecimiento. Uno es el ecosocialismo y el otro es como un descrecimiento más localizado, descentralizado. Entonces vamos a comenzar con una frase de Emmanuel Macron, que es el presidente de Francia, y yo escogí esta frase porque hace tal vez unos 5 años la palabra de crecimiento era algo muy, o sea, nunca se escuchaba en los medios de comunicación, jamás iba a escuchar un político serio hablar de eso. Era algo como estaba en los márgenes, ¿verdad? Había gente que hablaban de que los países del primer mundo estaban consumiendo demasiado y que teníamos que buscar formas de crear políticas económicas que desincentivaban el crecimiento económico, pero eran, como decía, muy marginalizado este movimiento. Hace un año y medio, Macron, que es un presidente de uno de los países más importantes del mundo, dijo eso, mencionó la palabra de crecimiento. Él decía que lo que estamos viviendo actualmente es una especie de punto de inflexión importante, una gran agitación. Estamos viviendo el fin de lo que podría haber parecido una era de abundancia. El fin de esta abundancia de productos, de tecnologías que parecían siempre disponibles, el fin de la abundancia de tierra, materiales, incluido el agua. Esta visión general que estoy dando, el fin de la abundancia, el fin de la era de despreocupación, el fin de las suposiciones, en la última instancia, es un punto de inflexión por el que estamos atravesando y que puede llevar a nuestros ciudadanos a sentir mucha ansiedad. Frente a eso tenemos un deber, el primero de los cuales es hablar con franqueza y claridad, sin agobios. Entonces, ese tipo de frase de un político muy conocido, digamos, de todos esos, de los grupos de G7, G8, todo eso, que ya por fin están comenzando a hablar de algo que muchos economistas, especialmente los que estudian la economía ecológica, decían desde hace muchos años, que
Este era en que estamos viviendo nuestra generación de acumulación, de crecimiento ilimitado, es una anomalía en la historia de la humanidad. Y hemos crecido todos nosotros con esta idea de abundancia, de que siempre iba a haber, de que los que tienen menos tienen que aspirar a tener más, de los que tienen más tienen que aspirar a tener aún más. Y estamos viviendo esta era de abundancia, pero ya estamos comenzando a despertarnos de que eso no puede seguir, que ya hay límite, que ya estamos experimentando las externalidades de este modo de producción económica, el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, este crecimiento, desigualdad social que vivimos. Todo eso son solo algunos síntomas lo que alguna gente dice en crecimentismo, este como dedicación a crecer, a progresar a todo costo. Y yo siento que también siempre es importante como entender de que esta idea del crecimiento no solo es un término económico, el crecimiento existe en la biología también. Es una cosa natural. Yo tengo tres hijos, uno de 1 año, otro de 5, otro de 9, y ahorita como padre yo estoy viendo este, digamos, proceso de crecimiento biológico en mis hijos. Es normal, ¿no? Comienzan como chiquitos y van creciendo, van desarrollando sus habilidades físicas, mentales, psicosociales, etcétera. Pero hay un momento que este crecimiento para, ¿verdad? O sea, no, si seguimos este mismo ritmo de crecimiento como ser humano de lo que hacemos en los primeros años, o sea, tendríamos 40 metros de altura a la edad que tengo yo. ¿Verdad? Entonces, obviamente no, el cuerpo como un organismo entiende de que hay límites al crecimiento. En la naturaleza existe la lógica autolimitante para el crecimiento. Los organismos crecen hasta un punto de madurez y luego mantienen un estado de equilibrio saludable. Cuando el crecimiento no se detiene, cuando las células, por ejemplo, siguen replicándose, porque sí, se debe a un error de codificación. Eso es lo que ocurre con el cáncer. Este tipo de crecimiento rápido y desenfrenado se vuelve mortal. En la naturaleza no hay nada que crece sin fin. Hay momentos de crecimiento con la idea de llegar a un equilibrio, ¿verdad? Por ejemplo, un bosque. Ahorita estoy mirando al bosque nebuloso que existe aquí en esta parte del Salvador, y en el punto de la montaña hay un bosque que ha llegado a un estado clímax, como dicen los biólogos, donde ya no hay nuevo crecimiento. Los árboles ya están enormes y solamente hay nuevo crecimiento cuando una tormenta de viento bota algún árbol para dar más luz para que otros puedan crecer. Pero hay un momento de parar cuando los recursos ya no se usan para seguir creciendo, sino para reciclarse entre el sistema de una forma equilibrada, de una forma de balance, ¿verdad? Eso es lo que hace la naturaleza. Nosotros, como seres humanos, tenemos un modelo económico que intenta como evadir este concepto, ¿no? Nosotros creemos que podemos seguir creciendo a pesar de que en toda la naturaleza, cuando hay crecimiento, se sigue por muerte, como en el caso del cáncer, o por colapso, en el caso de algunas criaturas o especies de animales o plantas que crecen desenfrenadamente. Em, Otra cosa que siento que un problema con este modelo de crecimiento económico ilimitado es que simplemente no es buena matemática, ¿no? Si nosotros paráramos un rato y tomáramos digamos, unos pasos atrás y mirar a lo que todas las políticas económicas de todos los países del mundo buscan incrementar a todo costo el crecimiento del PIB, ¿verdad? Entonces, bajo el capitalismo, el PIB global para ser una economía saludable, debemos de estar creciendo entre 2 y 3% anualmente. Si se puede crecer más, mucho que mejor. Más trabajo, más consumo, más ingreso, etcétera. Pero, ¿qué significa eso, verdad? Con un crecimiento compuesto, que quiere decir es como con nuestros estados bancarios, ¿verdad? Si nosotros tenemos $1,000 en una cuenta de ahorro y a un cierto por ciento de interés, el siguiente año, ¿no? O sea, vamos a ganar interés sobre lo que ganamos más el interés del año pasado. Lo mismo es con el crecimiento. Si nuestra economía crece 3% este año, el próximo año va a crecer 3% más
lo que crecimos el año pasado, ¿verdad? Eso es el crecimiento compuesto, es matemática básica. Eso quiere decir que si nosotros logramos un crecimiento de 3% del PIB de la economía global, eso no significa que en 33 años vamos a llegar a 100%, que vamos a duplicar. No, significa que en 23 años, debido al interés que se va aumentando. En 23 años, nosotros vamos a necesitar el doblemente la cantidad de energía, doblemente la cantidad de recursos, doblemente la cantidad ¿cómo se llama? De minería, de extracción, y lo más probable es que vamos a crear doblemente la cantidad de basura, de contaminación, porque el crecimiento del PIB está acoplado al uso de energía y los recursos. Cada duplicación, o sea, cada 23 años de la economía requiere el doble del uso de energía y los recursos. Cuando yo tengo en dos periodos de 23 años, vamos a necesitar entonces 4 veces la cantidad de cosas y de energía que usamos hoy en día. Y eso va a seguir. Si esta lógica de expansión año tras año sigue, pues yo creo que es muy fácil entender de que simplemente la Tierra no da para más. Em, pero eso es, como decía, eso es matemática básica. No es muy difícil entender esos conceptos, de que simplemente como comunidad planetaria no podemos seguir consumiendo lo que no hay. Pero muy poca gente tiene la capacidad de parar y decir, entonces no debemos de crecer. Es porque la idea del progreso es como una religión. Hoy en día hay cada vez más personas que participan en las religiones históricas, pero uno podría decir que la idea en sí del progreso es casi como una religión moderna. Karl Rove, que es uno de los políticos más influyentes en Estados Unidos, lo decía hace unos años, decía, nosotros somos un imperio ahora, y cuando nosotros actuamos, creamos nuestra propia realidad. Y como seres humanos, yo siento como eso es uno de los problemas, que nosotros sentimos que las leyes biológicas, las leyes ecológicas, no pertenecen a las leyes de economía. Tenemos la idea que nuestra economía, nuestros desafíos, nuestros retos, nuestras metas económicas de crecimiento existen en un plano que no está afectado por la ecología, por los límites de la tierra. Em, no voy a leer este otro dicho, pero es de John Michael Greer, que casi dice el mismo, que nosotros que vivimos en este mundo industrial, pensamos que tenemos la potestad de hacer lo que queremos, ¿verdad? Que nosotros ya no entendemos a nosotros mismos como parte del mundo, ¿verdad? Otra cosa que yo siento que es muy importante cuando hablamos de crecimiento es que generalmente la gente piensa eso se refiere a algo muy negativo. Cualquier cosa que es como decrecer, autolimitarse, aceptar algunos como fronteras a nuestro deseo. En el mundo en que vivimos hoy, eso se ve como algo negativo. Pero en los años 70 había un economista del apellido Easterlin, que él decía que ya hace 50 años comenzó a darse cuenta de que los países que crecían más rápido en términos económicos no parecían volverse más felices. El crecimiento per se no parece estar relacionado con el bienestar subjetivo promedio. Si esa paradoja se mantiene, decía Easterlin, el resultado sería sorprendente y significativa. Sugeriría que si queremos aumentar el bienestar promedio, no debemos depender del crecimiento, sino volver a la mesa del dibujo y ver qué funciona realmente. Entonces, nadie está diciendo de que algún crecimiento económico no trae felicidad. Obviamente, una familia que vive en la pobreza extrema, que no saben dónde viene su propia comida, que tienen enfermedades y no pueden acceder a un sistema de salud justo y equitativo, etcétera, etcétera. Obviamente, en estos casos, crecimiento económico es muy necesario. Pero lo que hemos olvidado es que existe este punto aquí, ¿verdad? Y eso es muy bien documentado hoy en día de que entre más crece, no significa más felicidad. Y eso se ve. Uno ve, por ejemplo, los países del primer mundo, de América del Norte, de Europa Occidental, de algunos lugares en Asia hoy en día, son los lugares donde hay más problemas de salud mental.
donde hay más abuso de sustancias químicas, de drogas, de alcohol, donde hay más altas estadísticas de suicidio, ¿verdad? Y eso es porque una vez que se entra en esta dinámica de acumulación, de competencia, una vez que uno ya tiene satisfecho las necesidades básicas humanas, más cosas, más acumulación, más riqueza no traduce en más felicidad. Todos los años se publica lo que se llama el índice de felicidad humana. Diferentes institutos lo publican. Las Naciones Unidas, el Banco Mundial hoy en día ha comenzado a hablar de eso. Y yo siento que es un poco difícil, tal vez un poco subjetivo hablar de cómo medir la felicidad realmente, pero toman, o sea, la idea es que hay cosas más importantes que solo el PIB, el Producto Interno Bruto. Entonces, miren una variedad de indicadores, ¿verdad? Miran cuánta desigualdad, cuánta inversión pública hay, cuánta niveles cuál es la incidencia de problemas de salud mental en diferentes países. Y una de las cosas que es muy obvio aquí es que los países que tienen, digamos, el PIB más alto per cápita del mundo no son los más felices, ¿verdad? Países como Qatar, como ciertas partes de Estados Unidos, por supuesto, están bastante bajo. Y una cosa que es interesante aquí, hablando de América Latina, es Costa Rica. Se sitúa en el puesto número 16. Eso fue el índice de felicidad de 2018-2020. Costa Rica en estos años tenía la puesta como más o menos número 90 en términos de PIB per cápita. Es más o menos como unos $10,000 por persona, mientras que en Estados Unidos es encima de 60,000. Sin embargo, según los índices de felicidad, hay países como Costa Rica, como Irlanda, que es un país europeo bastante pobre, que alcanzan niveles de felicidad más altos que países mucho, mucho más ricos. Entonces, vamos a volver a este tema, pero quisiera que lo tomaran en cuenta, que más riqueza no significa más felicidad siempre. Otra cosa que quisiera mencionar, que he mencionado en clases pasadas, es que cuando nosotros pensamos en cómo vamos a seguir creciendo. Siempre existe la gente asumen, los políticos asumen que siempre vamos a tener acceso a energía limpia y limitada. Incluso cuando comenzamos a comprender la naturaleza de nuestra situación, nosotros tendemos a poner una esperanza en el tecnosolucionismo, ¿verdad? Si hay problemas, pues lo podemos solucionar con paneles solares, con molino de viento. Estas esperanzas, sin embargo, esperan, siempre vamos a tener un suministro ilimitado de energía limpia. El decrecimiento, todos los corrientes del decrecimiento, esos son los como puntos de diferencia fundamentales entre la economía de la modernidad y el decrecimiento. El decrecimiento dice que parte del supuesto opuesto, que va a haber un mundo con escasez energética, ¿verdad? Puede ser porque los combustibles fósiles de lo que hemos construido en nuestra civilización actual comienzan a escasear. Puede ser porque simplemente el cambio climático nos obliga como mundo de disminuir la cantidad de energía que usamos. O puede ser porque simplemente las innovaciones en la energía renovable no son capaces de suministrar cada año más energía a una sociedad, ¿verdad? En algún momento vamos a tener que entender de que hay límites a la cantidad de energía que podemos usar. Y si tenemos límites a la cantidad de energía, eso también pone límites sobre la cantidad de materiales que podemos usar, la cantidad de material que podemos extraer del mundo natural para meter en el mundo de la economía, ¿verdad? Debido a esta aceptación de la limitación y la escasez de energía, eso lleva a propuestas centradas en la contención conductual. El decrecimiento dice que tenemos que aprender a que decrecer es una cosa de política, pero también es una cosa de cultural, ¿verdad? ¿Cómo podemos aceptar que este deseo de consumir y extraer y usar cada vez más no es necesariamente en los mejores de nuestros intereses? Em, Antes de comenzar a ver los corrientes actuales del crecimiento, quisiera mencionar lo que yo siento que es muy importante decir, es que las poblaciones indígenas alrededor del mundo son un ejemplo histórico y también un ejemplo actual de hoy en día de sociedades estables, ¿verdad? Sociedades que han entendido que este impulso a crecer
a consumir cada vez más no coincide con una buena vida, ¿verdad? Las poblaciones indígenas son ejemplos vivos de cómo habitar un solo espacio, un territorio, de una forma armonioso. Eso no es porque los pueblos indígenas tienen como algo mágico, ¿verdad? Que ellos saben coexistir con la naturaleza, tienen algo en su ADN que no tenemos nosotros. No, no es así. Es que eso surgió de un aprendizaje gradual, generacional, de cómo entender las limitaciones naturales del territorio, ¿verdad? Y eso, una vez que uno entendió de que hay ciertos límites a lo que podemos extraer, lo que podemos usar, hay ciertos como reglas sobre cómo reciclar lo que usamos de vuelta en la regeneración de la tierra, eso permitió que los pueblos indígenas crearon mecanismos, culturas de restricción cultural, cómo crear espacios donde la gente podría entender de que hay formas correctas de actuar, ¿verdad? Em, es simplemente imposible sobrevivir durante tantos miles de años en un solo lugar sin la adopción consciente de prácticas que eviten el exceso. Y eso es muy, digamos, lo opuesto de lo que tenemos nosotros hoy en día, que nosotros sentimos que el exceso es el fin último de toda actividad económica, ¿verdad? Si una sociedad, sea indígena, sea una comunidad rural de agricultores, una ciudad pequeña que desea como vivir dentro de los límites de su lugar, si alguna sociedad no se entrega a la lógica de crecimiento y expansión sin fines, pues ¿cómo se parecería? Entonces yo diría de que no hay como una respuesta única. Obviamente el decrecimiento o una sociedad estable va a ser muy diferente aquí en las montañas de Centroamérica que en un desierto de México, que en un país de África, o sea, todo va a ser contextual. Sin embargo, yo siento que tendría que haber un reconocimiento de los límites naturales, ¿verdad? Tenemos que entender de que hay cosas que se permite y cosas que no se permite, ¿verdad? Aquí en este bosque donde yo vivo, la mayoría de mis vecinos entienden muy bien de que si nosotros botamos todos los árboles que existen en esta montaña, pues sí, podremos ganar mucho dinero. Aquí hay buena madera, madera fina, madera de los trópicos, podríamos botarlo todo y venderlo y así aumentamos, crecemos económicamente, pero al costo de eso vamos a quedar sin agua. Entendemos muy bien esta relación entre bosque y nacimiento de agua. Es algo que uno vive, ¿verdad? Entonces, por eso es importante vivir cerca de lo que unos autores llaman circuitos de retroalimentación negativo. Tenemos que territorializar nuestras vidas. Quiere decir vivir suficientemente cerca donde podemos sentir los efectos de nuestro actuar, las consecuencias de nuestra actividad económica, ¿verdad? Entonces, si yo y mis vecinos botamos todo el bosque en esta montaña, pues sí, vamos a entender de que vamos a ganar un montón de dinero, pero también vamos a entender de que después todo ese dinero vamos a tener que gastar en traer agua, en comprar agua, ¿verdad? Eso es porque sentimos los efectos de nuestro actuar y eso nos permite entender de que necesitamos implementar mecanismos de cómo usar el bosque de una forma razonable, ¿verdad? Em, bueno, entonces vamos a dejarlo así con los pueblos indígenas. Tengo más o menos 15 minutos más y quisiera dedicar esos 15 minutos de ver un poco sobre dos corrientes de decrecimiento hoy en día. Como yo decía al principio, el decrecimiento hoy en día es cada vez está tomando como auge entre economistas, entre incluso algunos partidos políticos en algunas partes del mundo. Jason Hickel es uno de los autores más conocidos. Él escribe un libro que se puede encontrar que se llama Menos es más, cómo el decrecimiento salvará el mundo. Él es uno que cree mucho en lo que se llama el ecosocialismo, que vamos a hablar un poco sobre eso. Pero él dice igual de que no hay nada natural o innato en los seres humanos sobre los comportamientos productivistas o de crecimiento. Eso es un producto de 5 siglos de reprogramación cultural. Él hace el argumento de que hace 5 siglos la gran mayor parte de las economías campesinas a pequeña escala entendían de que no podría como producir sin fin, ¿verdad? Entonces, él habla mucho del movimiento del cercamiento que ocurrió en Europa después con la colonización
ocurrió mucho aquí, pero existía una idea de que la gente entendía de que la abundancia de la tierra permitía una buena vida, pero con medida. Entonces había un frase que él dice en su libro, que es de uno de los políticos de la antigua Inglaterra, durante este movimiento de cercamiento, que era como una forma de privatizar los recursos de todo el país. Y este político decía, nuestros bosques y los grandes bienes comunes hacen que los pobres que los habitan se parezcan demasiado a los indios. Son un obstáculo para la industria y son viveros de ociosidad e insolencia. Existía esa idea. Entonces, esta idea de este impulso de querer crecer, de querer consumir, acumular, tener cada vez más, es algo impuesto. Es algo que a lo largo de la historia humana es algo relativamente nuevo. Y él dice que más o menos hace unos 5 siglos nosotros hemos como reprogramados a ese como mito del progreso humano. Hickel otra vez dice, hablando del ecosocialismo, que lo que importa no es el crecimiento en sí. Lo que importa es cómo se distribuyen los ingresos y en qué medida se invierta en servicios públicos. Pasado cierto punto, no es necesario que más Producto Interno Bruto para mejorar el bienestar humano absoluto. Entonces, una de las corrientes del decrecimiento es lo que quiere decir en que la mayor parte de los países digamos, del primer mundo o de países supuestamente desarrollados, más crecimiento no va a traer más felicidad. Lo que necesitamos es una repartición equitativa de los recursos que tenemos. Y él también hace el argumento, digamos, entre naciones. Los países del primer mundo son los que tienen que decrecer. Ya tienen demasiado. Ya los niveles y estándares de vida han pasado de llenar las necesidades humanas a crear problemas mentales, situaciones de infelicidad, ¿verdad? Y hay un montón de políticas que ya comienzan a hablar muchas veces, más en Europa que en Norteamérica, donde hablan de cómo podemos realmente decrecer, implementar políticas a nivel del Estado donde los países desarrollados decrecen. O sea, buscan que este año nuestra economía, en vez de subir 3%, va a ir para abajo un 1%. Hace unos años decir eso era suicidio político, pero hoy hay como pequeñas aperturas donde se puede hablar de eso, porque la idea es no mostrarlo como algo negativo. Y una de las políticas que están hablando es cómo implementar un sistema de renta básica universal, asegurar que todos tienen lo que necesitan para vivir, para que puedan como abrirse a la posibilidad de encontrar felicidad, propósito en algo más que acumular, ¿verdad? Se han hablado de cómo reducir la producción menos necesaria. Hay un montón de producción que al final son cosas que duran un mes, 2 meses, todas esas tecnologías que usamos hoy, tiramos mañana, toda la cuestión de la moda, que todo el mundo quiere tener un par de zapatos nuevas cada semana. Eso es producción menos necesaria. ¿Cómo incentivar a la gente a valorar cosas duraderas? Obviamente, mejorar los servicios públicos, ¿verdad? Invertir no tanto en más producción sin sentir qué, pero invertir en servicios públicos para la mayoría de la gente. Programas de garantía de empleo, reduciendo el tiempo de trabajo, es algo que comienzan a hablar de bajar digamos, la semana de trabajo de 40 a 30 años. Incluso hay algunos experimentos en países de Europa, en regiones donde están tratando de hacer eso, que la gente trabaja menos, ganan menos, pero tienen tiempo para cosas más allá que la acumulación. Y al final, en la mañana de esta clase en inglés, la mayoría de los estudiantes era de África, países que tienen un Producto Interno Bruto, algunos como Malawi, en $600 per cápita. Quiere decir que cada persona en promedio gana $600 al año. Y él dice que no, que para países como lo nuestro, de crecimiento no tiene sentido, ¿verdad? Y comenzamos a hablar de este tema, pero la idea de crecer solo por crecer también se debe de criticar. Y comenzaron, ellos compartieron varios ejemplos de diferentes gobiernos de África que con el afán de crecer la economía están vendiendo los recursos a las transnacionales mineras, a otros como corporaciones internacionales
sin ninguna idea, como aunque eso tal vez aumenta el PIB de alguna forma u otra, no es una forma de repartir equitativamente. Entonces, el crecimiento enfocado en países pobres, países que necesiten crecimiento para suministrar los servicios básicos, para ayudar a la gente a satisfacer sus necesidades básicas, puede ser que obviamente el crecimiento es necesitado, pero no es crecer solo por crecer. Es crecimiento enfocado con una visión de equidad y una visión de sostenibilidad. Em, el Hickel en su libro, Menos es más, tiene un ejemplo que a mí me pareció muy como, eh, pues sí, una cosa que me hizo como pensar, y es el tema de qué es lo suficiente, hasta dónde crecer, ¿verdad? Hasta dónde podemos decir que hasta aquí y ya no más, ya tenemos lo necesario. Entonces él dice que, mira, consideramos este experimento mental. El país de Portugal, según todos esos índices de felicidad, tiene niveles más altos de bienestar humano que Estados Unidos. Ellos tienen mejor educación que Estados Unidos, tienen mejores sistemas de salud público que en Estados Unidos no existe. La gente son más felices, viven más años, pero tienen $38,000 menos del PIB per cápita. Entonces podemos concluir, dice Hickel, que $38,000 del ingreso per cápita de Estados Unidos están efectivamente desperdiciados. Eso suma 13,000 millones de dólares al año para la economía estadounidense en su conjunto. Eso equivale a 13,000 millones de dólares en extracción, producción, consumo cada año y 13,000 millones de dólares en presión ecológica, lo que en sí mismo no añade nada a los cimientos del bienestar humano. Eso es daño sin ganancia. Esto significa que en teoría la economía estadounidense podría contraerse un asombroso 65% con respecto a su tamaño actual, al tiempo que mejoraría la vida de los estadounidenses comunes y corrientes si los ingresos se distribuyeran de manera más justa y se invirtieron en bienes públicos. Obviamente la pregunta es, bueno, eso suena bien, pero ¿cómo hacer eso, verdad? Obviamente en Estados Unidos hay mucha pobreza. En algunos países que ya, digamos, de primer mundo, hay muchos niveles de desigualdad, pero él dice que si vemos este ejemplo de entre Portugal y Estados Unidos, hay un ejemplo de cómo invertir correctamente, de una forma que la gente puede vivir bien con menos, ¿verdad? Y obviamente, si estamos sacando $38,000 per cápita, son 13,000 millones de dólares, perdón, billones de dólares en consumo, en extracción, eso libera esta cantidad de cosas para países como África, como algunos países de América Latina, países que realmente necesiten crecer, ¿verdad? Debido a la pobreza extrema, a la historia de colonialismo, etcétera, ¿verdad? Em, Otra cosa que ya mencionamos, pero quisiera como decir otra vez, es incluso para los países que necesiten el crecimiento, necesitamos entender que crecer el PIB, el Producto Interno Bruto, solo por crecer el PIB, es como una herramienta de medición fracasado, ¿verdad? El PIB contabiliza toda actividad económica monetizada, pero no le importa si esa actividad es útil o destructiva. Si se tala un bosque para obtener madera, el PIB aumenta. Si se amplía la jornada laboral y se retrasa la edad de jubilación, que está pasando en muchos países, el PIB aumenta, eso es bien. Si la contaminación ambiental hace que aumente la cantidad de gente que está yendo al hospital, el PIB aumenta. Entonces, obviamente, todo crecimiento no es bueno. Entonces necesitamos, los países que necesiten crecer, tenemos que enfocarse, ¿verdad? Tenemos que pensar en cómo, para qué, para quién. Eso es una cosa muy importante, porque lamentablemente si ves las estadísticas de desigualdad, tanto a nivel mundial como a nivel de cualquier país del mundo, el crecimiento beneficia el 1%, el 10%, mientras que el 99 o 90% recibe cada vez menos. Necesitamos políticas que desafíen, digamos, este fracaso, ¿verdad? Aquí hay tres diapositivas y quisiera esos son frases directos del libro de Jason Hickel, y yo siento que eso es como, al final de ese libro, él trata de definir su tesis, la apuesta del decrecimiento, del ecosocialismo, porque él es uno que aboga mucho por el poder del Estado de actuar, ¿verdad? Y él dice aquí, el decrecimiento es
reducir el uso de materiales y energía. Es una solución ecológicamente coherente a la crisis multifacética que nosotros enfrentamos. Podemos hacer esto sin ningún impacto negativo en el bienestar humano. Eso es para mí un frase bastante poderoso. Yo siento que está abierto a la crítica de esta frase, como decir que podemos dejar de crecer sin causar un impacto negativo. La mayoría tal vez no estaría de acuerdo con eso, pero usando otra vez este ejemplo de Portugal y Estados Unidos, él considera que esa es una posibilidad. El capitalismo es un sistema que se organiza en torno al valor de cambio, no en torno al valor de uso. La mayor parte de la producción de mercancías hoy en día está orientado a acumular ganancias más que a satisfacer las necesidades humanas. Entonces él dice que lo que tengo que hacer es cambiar eso, ¿no? Producir sí, pero para las necesidades, no para las cosas superfluas, ¿no? Y uno piensa de la cantidad de cosas que nosotros compramos hoy en día, lo que se vende en Internet, la cantidad de consumo, que realmente no es para satisfacer una necesidad humana, no es para traer más felicidad, ¿verdad? Es una economía de acumulación solo por acumular. Y aquí lo que a mí me parece interesante de él es que al final él intenta como poner números, ¿verdad? Entonces la pregunta es, lo que hice hace rato, ¿hasta dónde, verdad? ¿Cuál es lo suficiente? ¿Cómo decimos hasta acá y ya no más? Y él dice, y otra vez, yo estoy más que seguro que eso está abierto a la crítica bueno, a preguntarse, pero él dice que las naciones quienes tienen ingresos medianos altos y altos, países que superan el umbral de $10,000 por persona per cápita, podrían en teoría ofrecer vidas prósperas para todos, logrando avances reales en el desarrollo humano, sin necesidad de ningún crecimiento adicional para lograrlo. Sabemos exactamente lo que funciona: reducir la desigualdad, invertir en bienes públicos universales y distribuir los ingresos y las oportunidades de manera más justo. Entonces, ¿qué se va a pensar? ¿Cuáles son esos países que tenemos, que pasamos el umbral que él pone de $10,000 del PIB per cápita? Todavía no, ¿qué pasó? Uy, ¿me escuchan todavía? Sí. Sí, sí Ok, te oyes. perdón, que algo pasó con mi. Ahí está. Aquí. Entonces, por ejemplo, México, Costa Rica, Argentina, China. Esos son países que están más o menos un poquito arriba, un poquito abajo de este umbral de $10,000 per cápita del PIB. Obviamente, México tiene población de miles millonarios, los Carlos Slim del mundo, y también hay mucha población que subsiste con $2 al día, ¿verdad? Pero a promedio, como país, México, Costa Rica, Argentina, China, han llegado a un cierto nivel de vida donde Hickel argumenta que ya no necesitan más crecimiento. Pero si vemos a China, la apuesta de China es seguir crecimiento, seguir creciendo a todo costo, ¿verdad? Seguir industrializando, seguir el aumento. Y se estima que en los próximos 30 años, China y algunos otros países de Asia van a aumentar la clase media, esta clase de consumo, en 3,000 millones de personas. Entonces tenemos que pensar, o sea, nuestro planeta puede asumir, puede aceptar esta cantidad de crecimiento, o qué tal si estos países, y algunos países también en América Latina, ¿verdad? Que están en este mismo punto. Hay otros que ya no. Haití y Nicaragua son ejemplos de países aquí en América Latina que tienen un PIB per cápita muy bajo. En el caso de Haití es como en 1,700, en el caso de Nicaragua 2,000. Hay países en América Latina que ya están muy encima de este umbral que pone Hickel. Yo creo que Uruguay ya se acerca a los 20,000 por persona por año. Chile tiene como 16,000. Entonces uno tiene que pensar, si vivimos en estos países, ¿cómo enfocarse más en medidas de reinversión pública, en medidas de más equilibrio, más equidad, en vez de solamente aumentar la cantidad de acumulación, ¿verdad? Eh, Hickel, para terminar su libro, dice que a medida que las sociedades se vuelven más igualitarias,
la gente siente menos presión para buscar ingresos cada vez más altos y bienes de estatus más glamorosos. Esto libera a la gente de la rutina del consumismo perpetuo. Eh, Aquí en El Salvador, yo siento que todavía nosotros estamos debajo de este umbral de 10,000, pero yo siento de que estamos en un como momento histórico como país donde tenemos que pensar, eh, no sé si conocen la historia del Salvador, pero hubo muchos años de mucha violencia y ahora que la violencia ha disminuido, hay esto como ganas de aumentar, de crecer, y eso para mí va a llevarnos a como momentos críticos. Ya hay escasez de agua, hay problemas ecológicos muy severos, y no sé si tenemos la capacidad de preguntarnos como sociedad de salvadoreños, ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde queremos crecer? ¿No? Hay un momento de decir que eso es suficiente y cómo decidimos eso, ¿verdad? Mi último punto que quisiera decir es que yo tengo muchas dudas si los gobiernos, los estados, tienen la capacidad de implementar esos tipos de políticas, porque eso implica valentía para un político decir que este año nuestro meta es decrecer 1%. O sea, esto todavía es suicidio político. Alguna gente comienza a hablar de eso, pero yo dudo mucho que el Estado, que está completamente entregado a este lógico de acumulación, tiene la capacidad de hacernos esas preguntas de hasta cuándo. Yo también dudo si la cultura en la sociedad en que vivimos actualmente, este mundo globalizado donde podemos tocar una cosa en nuestra computadora, en nuestro celular y comprar cualquier cosa que vamos al supermercado y podemos comprar comida que está hecha en cualquier parte del mundo. Esta sociedad globalizada no sé si va a dejarnos realmente implementar y creer en estas ideas de estas ideas de cómo tener felicidades que también reconoce la necesidad de límites. Entonces, no sé si un movimiento de decrecimiento liderado por políticas implementado por el Estado, si realmente es posible. Es una pregunta abierta que les dejo a ustedes. Pero la otra corriente del decrecimiento es esta idea de que el decrecimiento puede ocurrir a nivel descentralizado, a nivel de comunidad, a nivel de región, bioregión, ¿verdad? ¿Cómo implementar y hacer cumplir límites claros al uso de los recursos, el uso de la energía, la acumulación de desechos? Volviendo al ejemplo que di hace poco sobre el bosque. Aquí no es el Estado que nos viene a decir que tenemos que proteger el bosque. Existe porque la comunidad entiende, ¿no? Entiende porque nosotros entendemos la necesidad del agua, porque aquí no hay ningún proyecto del Estado. El Estado no nos trae ninguna cosa del agua. El agua es a través de nacimientos que manejamos como comunidad. Entonces yo siento como este espacio comunitario es donde realmente podemos tener espacios para decidir hasta cuándo y implementar diferentes formas como digamos, de autolimitarnos colectivamente como comunidad. Decir, vamos a usar el bosque, pero vamos a poner límites sobre cuánto podemos extraer, cuánto podemos usar. Eh, no sé, eso igual lleva un montón de retos, pero yo siento que es importante mencionar que la teoría del decrecimiento tiene dos caras. Uno es liderado por el Estado, por políticas fuertes, y el otro es a través de reterritorializarnos, volvernos partes de nuestra comunidad, tal vez llegar a una gobernanza más a pequeña escala, ¿verdad? Entonces, son como dos caminos al mismo fin. Entonces, yo siento que cada quien tiene que pensar cuál es el más realista y si creemos en eso, que el decrecimiento es importante y necesario, pues uno decide cuál es la forma.